Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de lo que estamos haciendo, que es una puesta en valor respecto a lo que es el Capañán en la zona de Chalaco, al interior de Petorca, y que ya en una primera parte vimos lo que tiene que ver respecto a lo que es el Capañán, lo que tiene que ver a la red vial andina, y en una segunda parte, que es esta, nos corresponde ver lo que tiene que ver con un elemento anexo a ese camino y que es de vital importancia y que nuestro objetivo es crear conciencia, generar conocimiento, duda, investigación y que este patrimonio se preserve y no se destruya, que es la Pucará de Chalaco, que es esa roca que ven ustedes en el lado izquierdo de la pantalla, una roca gigante que se encuentra en el sector de la mina Dulcinea, justo al frente, y que es de vital importancia. Uno lo ve quizás como una piedra gigante, como un farellón gigante, que puede servir para múltiples fines, tal como se está haciendo el día de hoy para escalada, pero que no es solamente una simple piedra, sino que tiene una relación con el Camino del Inca, que ya vimos, que está en el video pasado, y que también tiene elementos patrimoniales que en un momento existían en su plenitud y que hoy han ido desapareciendo gracias al uso que se le ha dado, pero que pese a que han ido desapareciendo, queda por lo menos uno de los sitios importantes que ahí se pueden observar y que es necesario rescatar. Y por eso es el qué de este video y esta pequeña clase o mini taller que nosotros hemos querido diseñar junto a mi colega don Bruce Leguas. ¿Qué mejor que definir lo que es una pucará o no, don Bruce? Por supuesto, don Ricardo. Una pucará es básicamente una fortificación, una fortaleza, un punto en que generalmente es situado sobre alguna elevación o sobre un punto prominente que sea difícilmente accesible o al menos que no sea, que no sea fácil digamos, de tomar por la fuerza, donde se construyen algún tipo de elemento como murallas, muros, en este caso son muros de piedra, y algunas digamos, defensas relacionadas y que están asociadas con el lugar principal. Eh, Normalmente estas pucará, aparte de ser una fortaleza, una fortificación, tienen como objetivo controlar un territorio, controlar el paso de un camino, controlar el intercambio que se hace entre diferentes puntos, controlar que no haya fuerzas hostiles que ingresen al sector protegido por esta pucará. Eso es básicamente una pucará, una fortaleza, una fortificación, un castillo, ¿Y qué? guardando obviamente las distancias. Que le falta la fosa de cocodrilo y todo eso. Claro. Y en el caso de Chalaco es una forma de defender el camino y que está ahí por una razón en especial, porque está justo en el punto más angosto por donde pasa el río y por donde pasa el Capañán, El el camino que viene desde el norte. claro. Obviamente que el objetivo aquí es de control. Se controla muy bien quién viene desde el norte, quién viene ingresando al valle, pero también se controla quién va a salir del valle, quién va en dirección hacia el norte, quién tiene autorización para viajar, qué personas están siendo trasladadas, qué tropas están siendo movilizadas hacia o desde la frontera sur. Y en una palabra es eso, control, un control. Y este es un control muy efectivo, porque como vamos a ir viendo más adelante, se trata de un punto que es básicamente inexpugnable. Este es la parte, digamos, la parte del frente del farallón. Es un farallón que tiene una muy difícil subida, pero que arriba presenta una superficie absolutamente plana, salvo obviamente uno que otro ejemplo de lo que fue
digamos, la constitución original o la forma original de este peñón en su momento. Y lo interesante es que se encuentra justamente, como lo señala el mapa adjunto acá, está justamente en un punto en que uno debe caminar bajo su alero, sí o sí. No hay otro lugar por donde atravesar. Uno tiene que pasar por ahí. Y como resulta que no tiene una gran altura, una guarnición que esté ahí emplazada fácilmente puede bajar y detener a cualquier grupo de personas que se estén movilizando en forma impropia, indebida, sin autorización. Por otra parte, un pequeño grupo de personas arriba, un pequeño grupo de guerreros, puede controlar el paso y lanzando flechas hacia abajo, impedir el paso de cualquier grupo hostil. Si un grupo hostil pretendiera atacar esta fortaleza, tiene dos posibilidades. Una es por el lado norte, que es empezando a subir por la ladera del cerro, pero que serían fácilmente contenidos por la gente que estaría arriba. Este lado norte presenta bastantes dificultades. Ahora, si alguien pretende atacar la fortaleza desde el lado sur, se encontraría en aquella época no solamente con esta fortificación, sino que además se encontraba con 3 pequeñas edificaciones en Pirca que podían contener tal vez 4 guerreros cada una, y eso haría también imposible que las personas pudieran subir y atacar de frente a la fortaleza. Ahora, sí. Esta fortificación, este farellón grande que es el que queda, pienso yo que debería haber tenido su par al frente, hacia la cara poniente, donde hoy se encuentra emplazado lo que fueran las estructuras antiguas de la planta de faenas y de tratamiento de la Dulcinea, que obviamente tuvo que destruir ese pedazo, volar ese pedazo para poder hacer la planta, el relave y todo lo que corresponde. Es posible. En este momento no nos consta que haya habido alguna edificación ahí, pero tampoco podemos negarlo porque la instalación de esta planta minera obviamente que significó una gran intervención en el sector, y bien pudo haber destruido cosas que estaban y que existían desde la época incaica. Es muy probable. Por lo tanto, no es demasiado aventurado pensar en que haya habido 2 fortalezas gemelas, una a cada lado del camino y del río. Claro, y tal como tú decías, la única forma de ingresar es por el camino que va a los pies del río, porque si uno ingresa por los otros caminos que están hacia el lado oriente, porque no hay que pensar en el lado poniente, porque las elevaciones de los cerros del lado poniente son muy altas. Es más difícil, es más escarpado. Hacia el lado oriente podría ser un poco mejor, pero igual hay que subir a 1000 metros. Hay que subir a 1000 metros escarpado para poder dar la vuelta por atrás de la fortaleza. De la fortaleza y pescar entre medio de las quebradas que bajan entre el portezuelo del molino que divide el Morro La Cabra con el cerro de más al norte, que son, tal como lo vimos nosotros en terreno, son despeñaderos de piedra que en cualquier minuto puede caer cualquier cosa desde allá arriba. Claro. Digamos, es intentar hacer un bypass por atrás de la Apucará, no tendría sentido. No tendría sentido porque, primero que nada, el cansancio de las personas involucradas sería de tal grado que al enfrentarse con un pequeño y reducido grupo de defensores o de guerreros que hubiesen estado inspeccionando, habrían perdido cualquier batalla o enfrentamiento. Y habrían sido fácilmente capturados en el mejor de los casos, si es que no hubiesen muerto. Claro. Por tanto, ese farellón es un muro de defensa.
Así y que tiene esas es, estructuras hacia los lados, que son también claro. para defensa. Claro, hace 6 años atrás había 13 estructuras pequeñas, que, como decía yo, tenían una capacidad para máximo 4 personas. Ahora, ¿por qué decimos que ahí hubo personas? Porque hace 6 años atrás, cuando encontramos este sitio, nos dimos cuenta de que en el piso había una gran cantidad de fragmentos de cerámica de todos tamaños y toda esa cerámica era del tipo de uso cotidiano. Por lo tanto, esa cerámica alguna vez fue, por ejemplo, pudieron haber sido jarrones, escudillas, unos platos que contuvieron alimento para las personas que estaban destacadas ahí o que estuvieron destacadas ahí en algún momento. Eh, Estas personas que estaban en este lado tenían por objeto defender el acceso sur. Es posible que no demasiadas veces hubiesen actuado, pero sí estaban obligados a eh, estar ahí en esa posición defensiva a objeto de poder transmitir a la población local el hecho de que no había brazos caídos, de que no había una actitud laxa al momento de defender el lugar. Y al mismo tiempo que ellos estaban alerta para impedir alguna alianza estratégica eh, contraria al Tahuantinsuyo que la gente del Valle de Petorca, por ejemplo, pudiera realizar con la gente del Valle de Choapa. Entonces, no era dable que se fueran a dar alianzas de esa manera, eh, unir fuerzas para sacudir el yugo. ¿Ya? Ahora, esta fortaleza era una defensa, pero a la vez también tenía un centro de abastecimiento, que es lógico porque no iba a tener a los soldados, a los vigías, lo que sea, arriba, sin nada, y el centro de abastecimiento estaba justamente abajo, en lo que hoy conocemos como el Así Camping es, Tunquelén. así es, así es. Ahí estaría ubicado el centro de abastecimientos incaico. Ahí estaría además ubicado una, tal, tal vez en ese sector desde de Tunquelén hacia abajo estuviera establecido un Micmacuna o Mitimae, como se le acostumbra decir ahora, que es más fácil decir Mitimae que Micmacuna. Una pequeña colonia que producía excedentes para abastecer a esta fortaleza defensiva. Y al mismo tiempo la fortaleza defensiva también se ocupaba de darles protección a estas personas que estarían trabajando aquí vinculadas con aquel lugar. Por tanto, ahí tenemos toda una dinámica, todo un circuito, el camino, que es un camino ancestral, antiguo, parte del Capañán, etcétera, que también tiene su presencia desde antes, la fortaleza y el centro logístico, o sea, y más abajo, tú bien recuerdas, hay un campo de petroglifos, etcétera, o sea, Claro, es todo un sector que es hasta, yo creo que hasta los pies del Tongorito, lo voy a decir bien por esta vez, hasta los pies del Tongorito, que es un sector lleno de elementos que son parte de la historia y son parte del patrimonio y que no pueden pasarse a llevar porque sí, simplemente porque pensamos que son pircas. claro. Hasta hace muy pocos años atrás, yo diría que cuando menos, hasta hace unos 40 años atrás, por los años 80, todavía era posible encontrar a flor de piso y en cualquier lugar piedras soladadas, puntas de proyectil, y obviamente que había infinita cantidad de fragmentos de cerámica. Tenemos que pensar que desde la última vez en que eso funcionó hasta la actualidad, ya estamos casi en los 600 años. Faltan 14 años para cumplir 6 siglos. Y en 6 siglos sabemos que las cosas cambian muchísimo, tanto por la intervención antrópica, pero también por los cambios que hay en cuanto al clima, por los telurismos,
y una serie de otros factores naturales que se dan. Y sin embargo, todavía están básicamente en pie. Y es así que han cambiado varias cosas de lo que es el Pucará de Chalaco, que tal como decías tú, hace 6 años poseía 3 recintos, que son más o menos como los que se ven en la fotografía. La de la parte izquierda es una fotografía hace 6 años, cuando no era muro de escalada, y se veían esas pircas desde abajo Sí. incluso. Hoy no se ven. Estos 3 recintos son anexos A. No es lo que está arriba en la cima, en la cumbre, sino que están abajo, al pie, justo al pie. Claro, y esos eran 3 sitios, que hoy de los 3 queda uno, Uno. ya que se desarmaron otros 2. No se sabe quién los desarmó y cuál era la idea de desarmarlos, Ya está hecho. pero ya está hecho, ya Ya no, está hecho. Ahora lo que queda ahora es trabajar para preservar lo que queda. claro, preservar ese único que existe, que creo que ese mismo tú estuviste hace poco ahí mirando lo Ah, que había. sí, yo estuve la semana pasada ahí y sí, es el de más abajo aparentemente el que queda. Pero por lo menos queda uno, y lo que es el centro logístico que el Camping Tunquelense ha podido mantener, Francisco ha hecho un buen trabajo en el sentido de trabajar el sitio, obviamente, para el negocio que corresponde, pero sin destruir los elementos anexos, tal como ese cuadrado que se decía que era para que ellos lo tenían para criar los chanchos, pero que siempre estuvo. Está la casona antigua, están las otras pircas todavía Claro, indemnes y que se mantienen ahí. O sea, por lo menos este pedazo todavía existe, está bien. así es. Pero es necesario, y el objetivo de todo esto es necesario preservar lo que queda de la Pucará. Está en peligro, está muy destruido, está sujeto a desaparecer. De los 3 sitios queda uno de estos empircados pequeños que quedaban en su base. Por lo que es necesario conocerlo, saber de qué se trata y preservarlo. Nadie dice Así que es. no se pueda ocupar el farellón para algo, pero sí ocuparlo con el respeto que se merece, con el respeto y con la conciencia de que es un elemento, Responsabilidad. claro, es un elemento importante dentro de la tradición andina y que debe ser rescatado, debe ser preservado y debe ser cuidado para que no solamente los que hoy puedan disfrutar de él haciendo escalada o mirando las vistas o lo que sea, lo puedan conocer, sino que también las futuras generaciones. Ya Bruce decía, está a punto de cumplir aproximadamente 600 años, si es que no más, y no podemos esperar que, Sí, 600 años 600 años, decía yo, desde la última vez que se ocupó. claro, Entendiendo que en tiempos de Diego Almagro, en 1536, fue la última vez en que estuvo en operaciones. Después de que Almagro vuelve al norte, dejó una muy, muy profunda marca en la población local porque él tomó gente, la esclavizó y la sometió a esclavitud. claro, entonces no Para podemos los nos... alimentos como otros elementos que necesitaba la expedición. Y eso obviamente que debió haber despoblado esa real de que este sitio como tal desaparezca definitivamente. Si el último recinto picado anexo desaparece, con él va a desaparecer un gran porcentaje de lo que es esta Pucará. La Pucará arriba, digamos, en esta vista que estamos viendo acá, estas piedras son parte de un muro de defensa del recinto, pero ya arriba, en la parte plana superior de la Pucará, donde hay muros que uno, al mirar atentamente, se va a dar cuenta de que hay un muro que divide lo que es el cerro del Farallón y que parece indicar hacia el lado oriente un sector que podría bien ser un sector residencial, tal vez donde ya sea el jefe de la guarnición o algunas otras personas más tuvieron su vivienda
además de las instalaciones que había dentro de la pucará misma. Y hay un muro de acceso muy bien preservado, en que se nota que hay dos piedras bien cortadas, sobrepuestas. Esto queda en el ángulo sur-sureste, a la entrada que llamaríamos ahora la entrada principal por el lado sur. En el ángulo sur-sureste todavía se conservan una encima de otra, dos piedras muy bien cortadas. Y también hay restos de lo que parece ser un trozo de camino empedrado, además de algunas escalinatas, que digamos unas gradas de escala que permitirían el acceso hacia la parte principal de esta pucará, que, como hemos enfatizado ya varias veces en este video, es muy necesario preservar, respetar y tomar conciencia de que esto no es algo que simplemente se pueda desechar o que se pueda rehacer. No hay forma de rehacerlo. La piedra que se sacó de su sitio ya no puede volver a su sitio. Cuando se saca un elemento de este lugar, simplemente se está contribuyendo a su destrucción. Si bien las escaladas por la pared sur y suroeste del Farallón no estarían las aljas, han sido quienes han destruido estas otras dos estructuras empíricas. Tampoco sabemos si eso se destruyó ahora por el club de montaña, como decía, o si esta destrucción fue anterior. Bien pudo haber ocurrido antes de que el club de montaña llegara. Hay mucha gente causando daño en las estructuras antiguas que se encuentran. Hemos visto, por ejemplo, en el Anchón, cómo han sido profanadas dos tumbas de túmulos. ¿Se acuerdan? Claro, esto en el sector de Sobrante, que Claro. se encuentran profanaciones a tumbas, a En la cementerios. quebrada del Anchón. Y también en la quebrada de la Monguaca los petroglifos han sido vandalizados, han sido destruidos una gran cantidad de ellos. Y obviamente que eso no se puede recuperar. Lo que se destruyó está destruido. Y de ahí la imperiosa necesidad de que todos adquiramos conciencia de que este patrimonio que ha sobrevivido ya 6 siglos tiene que ser preservado, tiene que ser protegido, tiene que ser guardado para que las futuras generaciones puedan verlo con sus propios ojos, para que nuevos profesionales puedan realizar estudios más pormenorizados, más profundos y que traigan digamos, a la vista y que puedan ser compartidos con los demás nuevos conocimientos sobre su significado, ojalá, sobre quienes lo poblaron alguna vez y al mismo tiempo qué fue de ellos. Pero ojo, que Son desafíos. ese conocimiento, esa preservación se logra haciendo esto, dando a conocer las cosas. Porque cuando se ocultan los elementos patrimoniales, pasa lo que pasó en el Farellón. Que yo, y tú estuviste de testigo, cuando yo hablé con las autoridades pertinentes, me dijeron, pero es que nosotros no sabíamos, no teníamos cómo saber, porque si hubiésemos sabido, hubiésemos dicho algo. Cuando se desconoce, se destruye. Cuando Claro. se da a conocer, no se destruye, se genera conciencia. Y eso pasa en países donde el sistema de protección del patrimonio es obviamente a un nivel elevado y no a un nivel de chimuchina o política barata, como es el caso de Chile. Así nos han explicado profesores de renombre internacional en Argentina, que se debe dar a conocer el patrimonio a la gente porque la gente es la mejor que lo cuida, más que el Estado. Y especialmente Claro. cuando el Estado o los órganos técnicos se transforman en elementos políticos que van y obedecen a otros políticos que son de su misma área solamente. Basta decir que esto, por ejemplo, se perdió
al mismo tiempo que tiene que haberse hecho todo el escándalo a la estatua del general Baquedano, en el cual el organismo técnico reaccionó inmediatamente, porque Bueno, había que defender la estatua, y aquí es una obviamente, cuestión, claro, porque obviamente es una cuestión política. claro, pero nuestro objetivo es dar a conocer esto, y el objetivo de todo esto fue simplemente dar a conocer la realidad actual y dar a conocer que esto existe, existió y es necesario de conservar. Lo que quede, aunque sea lo que quede, aunque sea el 0,1%, conservarlo. Porque no podemos Así es. darnos el lujo de celebrar 600 años de su última, como dice Bruce, de su última ocupación, de su último uso de esta Pucará defensiva, y decir, sabes que celebramos los 600 años destruyéndola. No existe. Debemos darnos el lujo de decir 600 años esto existe, por lo menos algo. Quedó esto. Obviamente, obviamente. Y por lo mismo, entonces, las personas que se acercan al lugar o que la usan de alguna manera, tienen que adquirir conciencia de que están ante un elemento del patrimonio nacional, del patrimonio local y del patrimonio de todo el planeta a última hora, que necesita ser urgentemente protegido, preservado, guardado, entendido, comprendido y difundido. Así que eso, esperamos que lo que nosotros le entregamos en estos dos videos haya sido de utilidad y pueda ser usado, pueda ser criticado, pueda ser comentado, pueda ser ampliado, pueda ser difundido especialmente, para que todos conozcan, todos, todas, todas, lo que sea, conozcan y puedan trabajar todos un granito de arena, lo que podamos hacer, un letrerito, o simplemente ir a visitar y no pasar por encima de las cosas, no quitarle un pedazo de piedra a la pirca, ayuda. Ese granito de arena, aunque sea insignificante, ayuda. Y ayuda mucho más dar a conocer, decirle a los más chicos, decirle a las nuevas generaciones, esto es importante, esto es por algo que está aquí, no está porque el azar dijo que sí, sino que es parte de un contexto, y eso es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos que se sepa al día de hoy, y ojalá para toda la posteridad. Así que por eso, desde mi parte, muchas gracias por habernos escuchado, y ojalá estos videos sirvan para generar esa conciencia de preservación y conservación del patrimonio de la localidad de Chalaco, que esto es también un grano de arena dentro del gran patrimonio que tiene Chalaco y que queda mucho todavía por descubrir. Y a comprometerse con la preservación de estos sitios arqueológicos y patrimoniales.